que mandó a uno de sus matones a la vecindad, ¿eh? Yo no contrato matones. Bueno, guaruras, entonces, ¿a qué lo mandó, eh? ¿Qué es lo que necesita saber sobre mi familia? Y sobre todo, ¿cuándo finalmente nos va a dejar ya en paz? No sé si puedo hacer esto. No, claro que puedes, Leticia. Claro que puedes. Además, vamos a estar detrás de cámaras dándote ánimo, porque para eso vine. Para apoyarte. Valeria tiene razón, mi amor. Si llegaste a ser la conductora de noticias más importante de la televisión mexicana es porque eres la mejor y sabes mantenerte ecuánime ante cualquier circunstancia. Pues sí, Rafael, pero una cosa es leer noticias sobre gente que ni siquiera conoces y otra hablar de nuestra tragedia personal. ¿Te acuerdas cuando estabas en el noticiero matutino y empezó a temblar en plena transmisión? ¿Quién supo mantener la calma? Tú. Y hasta convocaste a la gente para que no se alarmaran. No, y hasta un reconocimiento te dieron, Leticia, acuérdate. Hazlo por Emiliano. Ya sé que él y tú a veces tienen diferencias, pero... Es mi hijo, Rafael. Puede que a veces no lo entienda, pero estoy dispuesta a hacer todo por él. Entonces, hazlo. Leticia, ya vamos al aire. Por favor. ¿Listos? ¿Ya está? ¿Salgo? Mi amor, si no estás de humor, podemos cancelar esta cena ridícula que está organizando tu tía. Isabela, vamos a dejarnos de mentiras, por favor. Dime qué es lo que está pasando entre Diego y tú. ¿Por qué no contestas? No es nada importante. ¿Estás segura? Era otro idiota más de la escuela. Alguien que jamás me respetaría como Diego me sabe respetar. Deja tu mensaje después del tono y luego veo si te llamo. ¿Por qué no me contestas el teléfono, Isabela? Tú siempre contestas. ¿O que ya no me quieres hablar? ¿No que estabas loca por mí? ¿O es que me vas a dejar solo como todos los demás? De verdad que me dan unos mareos espantosos. La vista me falla. Perdón por hacer estos numeritos en estos momentos. No digas burradas, Lázaro. Ni modo que puedas controlar tus síntomas de la enfermedad. ¿Y si vamos al doctor? No, ya me tomé la medicina, se me tiene que pasar. Y no insistas con que vaya con el doctor, porque si entro al hospital no voy a salir, eso ya lo sé muy bien. Lázaro, ¿puedo hacer algo por ti? No más que encontremos esas pruebas en contra de Altagracia lo antes posible. Tengo que alejar a mi hija. No me voy a morir antes de saberla sana y salva. No. Pero Altagracia no se va a salir con la suya. No te preocupes. Gracias, Yesenia. Gracias por estar conmigo. No piensa tomar asiento, señor Aguirre. No se haga la amable conmigo. A mí no me engaña. Bueno, tal parece que Saúl heredó la desconfianza de su padre. Es igualito a usted. ¿Por qué siempre está tan a la defensiva? Pues será porque me ha costado mucho trabajo conseguir lo poco que tengo. Y tengo el orgullo de saber que nadie me lo ha regalado. ¿Usted cree que todo esto me lo regalaron? Habla como si yo no hubiera trabajado para tener lo que tengo. A mí tampoco me han regalado nada. Pues a mí no me consta. Vi las declaraciones que hizo su marido en la televisión. Y aunque después se retractó, yo creo que usted destruyó la vida de ese hombre. Creo también que el tal Valenzuela está ocultando algo. ¿Cómo qué? Pues eso, que destruyó la vida de su marido para quedarse con todo. Así, cuando salió en la televisión, parecía que le estaban poniendo una pistola en la espalda para obligarlo a decir todo lo que dijo. En verdad me asombra lo imaginativo que es usted. Pues no tanto como yo quisiera, porque jamás me imaginé que mi hijo se fuera a fijar en alguien como usted. Pero claro, el demonio se viste de gala para envolver a la gente inocente, ¿verdad? Su hijo no tiene nada de inocente. Ya deje a Saúl en paz. Porque aunque sea un adulto, yo soy su padre y no voy a permitir que usted lo manipule. Él no está solo. Eso es verdad. Por supuesto que no está solo, porque me tiene a mí. ¿Cómo se atreve? Ya deje de hacer estupideces para poner a mi hijo en mi contra. Es usted el que se empeña en una guerra, señor Aguirre, arriesgándose a que Saúl ya no siga de su lado. Muy bien.
Voy a ser muy claro. Si para defender a mi familia me la tengo que llevar a usted por delante, tenga por seguro que lo voy a hacer. Por supuesto que estoy lista, Julián. Sabes que si alguien respeta a la audiencia, soy yo. Por primera vez hablaré de algo personal, porque sí, fue mi hijo Emiliano quien atropelló a esa mujer. Leticia, en las redes sociales circulan muchas versiones. Algunos dicen que el semáforo estaba en rojo para tu hijo. Otros, que el semáforo estaba en verde para él. Estaba en verde para él. Lo cierto es que Lidia Corona, porque para nosotros ella tiene nombre. Y no solamente es una vendedora de tortas o una anónima como algunos lo nombran. Lamentablemente ella cruzó la calle cuando no tenía la luz a su favor. Pero está involucrado tu hijo. Y tú eres la conductora estrella de noticias de nuestro canal. ¿Crees que por eso estén siendo más severos con él? No, nosotros fuimos a hacer ya las declaraciones y las autoridades lo trataron como a cualquier persona que se ve involucrada en un accidente de este tipo. Eso es lo justo. Sí, lo sabemos, sí. Por eso Emiliano, mi hijo, dio la cara. En este momento el caso se encuentra en investigación. Mira, tenemos comentarios de nuestra audiencia que nos sigue por redes sociales. Te voy a leer algunos. Leticia, estamos contigo. Leticia, mucha fuerza. Leticia, ¿tu hijo está detenido? No, porque mi hijo es inocente y hay testigos que lo comprueban. Yo comparto mucho tiempo con mi hijo, por eso supe de inmediato cuando todo ocurrió. Lo supe antes de dar la noticia, pero... Eres una mentirosa. No sabías nada porque no te llamé, porque nunca puedo contar contigo. No, la ley de las cámaras, sí. Por supuesto que mi familia está sufriendo mucho por lo que está pasando con Emiliano. ¿Y no crees que las madres que nos siguen se sienten identificadas contigo? Soy un estúpido tema para tu noticia, es todo lo que soy. Por el dolor que está pasando mi familia en este momento. Emiliano es un gran joven. Su único error fue tener este accidente. Si alguno de ustedes está pasando por algo parecido a nosotros, ahí abajo en pantalla podrán ver los números de la Fundación de Apoyo para que nos acompañemos juntos en esta situación. Bien maquillada y peinada, pero bien podrida por dentro, porque eso es lo que eres, mamá. Estás hueca. Eres falsa. Cuidado con andar haciendo esos videos estúpidos donde se graban los jóvenes con adolescentes borrachas. No se sienten muy hombres cuando están haciendo esos videos. Y después, esos mismos son los que los hunden. Y ahora sí, como dice mi mamá, querida audiencia, nada mejor para fumar que usar como encendedor un billete de 500 pesos. Y si necesitan más información o más ideas, marquen a los números que están aquí abajo. Ahora me traes la comida y me miras con dudas, ¿verdad? Cuando apenas hace un par de horas todavía seguías mis órdenes. Quien sea que me haya hecho esto, me quería haber humillado. Pero cuando me entere quién fue, lo voy a destrozar. Soldado, tráigame un teléfono, necesito hacer una llamada. Le estoy dando una orden, soldado. Aquí nadie me ha sentenciado, ¿eh? Todavía soy coronel. ¡Obedezca! Ay, por fin se quedó dormido, pobrecito. Como si no bastara con su enfermedad. Todavía tiene que pasar estos sustos por culpa de Altagracia.
Yesenia, dime algo. No pude evitar fijarme cómo Lázaro te miraba y cómo te tomó la mano. ¿Está pasando algo entre ustedes? Bueno, pues igual te vas a enterar. Sí, estamos empezando una relación. ¿Tienes algún problema con eso? Es que es muy raro que esté pasando esto justo cuando pensabas que Altagracia le había dado un cheque con mucho dinero. ¿Cómo que estás insinuando? ¿Que le estoy dando alas a Lázaro nomás por puro interés? Pues, ¿quién crees que soy o qué? Me cuesta trabajo creer que una mujer tan viva como tú se fije en un moribundo. Simplemente no lo entiendo. Bueno, pues lo único que tienes que entender es que Lázaro, en sus últimos meses o semanas o lo que sea, también necesita sentirse querido. Y pues si yo le puedo dar eso... Sí, pero no es un amor real. Bueno, le tengo cariño. Pero no lo amas. Y no me gusta que estés utilizándolo, que te estés aprovechando de él. Lázaro ya sufrió demasiado con Altagracia y tú también estás abusando. Estoy hablando muy en serio, ¿eh? Aléjese de mi familia. Ya déjenos en paz. Mire, es mejor que se calme, señor Aguirre, o voy a llamar a seguridad. Llame a quien usted quiera, pero primero contésteme. ¿Qué fue hacer su matón a la vecindad? Bájeme el tono de voz. Ya le dije que no envié a nadie. Tal vez fue por algún asunto personal. Yo no puedo controlar a todas las personas que trabajan para mí. Tengo a cientos de empleados a mi cargo. ¿Qué es lo que está planeando en contra de mi familia, eh? ¡Contésteme! ¿Cuál es su próximo ataque? ¡Contésteme ya! ¿Está bien, doña? Sáquenlo de aquí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya quiero que se calle. Hablo demasiado, señor Aguirre, y ahora me va a escuchar. Es verdad que tuvimos enfrentamientos por sus terrenos, pero luego lo saqué de la cárcel. Retiré todas las denuncias y reconocí su título de propiedad. Convencí a los ingenieros y accionistas para que modificaran el diseño del estacionamiento, pero nunca es suficiente para un hombre que una mujer ceda en su posición. Hace falta humillarla, sentirse poderoso, tener el goce de ganar. Sáquenlo de aquí, lárguese. Fuera de mi vista. ¡Suéltame ya! ¿La doña le avisó que íbamos a venir? A ver, espérenme tantito. Sí, gracias. Gracias. ¿Ya viste, Mona? Todo está muy lujoso, ¿no? Yo ya había estado aquí la vez pasada que pues iban a asaltar a la doña. Pero pues sí, está como sacada de una revista, ¿verdad? ¡Rosalba! ¿O las ¿No películas? ha llamado la señora Altagracia? Porque le estoy llamando, pero no... Puede ser. ¿Qué hacen aquí? Señora, ¿usted vive aquí? Me obligó a sacarlo de esta manera, señor Aguirre. Así hágase la santa delante de todos sus empleados. Todo el mundo aquí sabe quién es usted, cómo es usted. No voy a permitir que me ofenda en mi empresa. Sáquenlo ya. Yo no la estoy ofendiendo, le estoy diciendo la verdad. Ya deje de mandar a sus matones a mi vecindad. Oigan, ¿qué está pasando? Suéltalo, suéltalo. No, ni se te ocurra. Suéltalo. Tranquilos. No se preocupe, Rosalba. Todo bien. Sigan lo suyo y yo atiendo a las señoritas. Entonces, señora Regina. No, pues qué gusto saber su nombre mínimo, ¿no? Y pues también saber quién es realmente. Mónica, déjame explicarte, por favor. Las cosas no son como tú crees. No, pues están más claras que el agua, señora. Pues se ve que pues, usted vive aquí. ¿Que a poco es pariente de la doña? Sí, soy su hermana. ¿Su hermana? Sí, por eso me vieron algunas veces en la constructora. Pues con razón que no era más fácil decirme la neta. Digo, como por qué la mentira y el misterio. Entonces la Yesenia también me mintió, para variar. No. Mira, Yesenia no te mintió y yo creo que es mejor que no hablemos de ella aquí porque... Bueno, a Altagracia no le gusta que yo crea en el tarot y en esas cosas. Así que ella no sabe que voy a ver a Yesenia algunas veces. Está bueno. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Venimos a trabajar. Voy a ser asistente de su hermana. No, tú no puedes trabajar en esta casa. Tú no puedes estar cerca de Altagracia. Si tocan a mi jefe, les parto la cara. Saúl, tranquilo. No tienes por qué ponerte violento. Sí. Escúchala, la muy pacífica, ¿no? Bueno, ya, vamos a calmarnos todos. ¿Está bien? Todos.
Papá, yo estaba aquí investigando el caso de Lidia en la puerta y cuando entro me encuentro con esto, ustedes dos peleando. Sí, claro, si nada más falta que embarre el piso de lodo y me arrastre en él, como cuando me metió en la cárcel. Si le encanta a esta señora sacarme a patadas de donde sea, incluso de mi casa. Y lo volveré a hacer cada vez que me falte al respeto, como lo hizo en mi oficina. ¿Pero por qué se ofenden entre ustedes? A ver, ¿por qué? Si ya no tienen ningún terreno. No tienen terreno. Sigue y mandando a sus matones a la vecindad, por eso. Ya hablamos de esto, papá. Sí, no me hiciste caso, me desestimaste. Pero perdóname, yo veo en cada paso que esta mujer da una amenaza para mi familia. Ya, vamos a aclarar esto. Ya, responde, por favor. ¿Qué hacía uno de tus guardias en nuestra vecindad? No tengo por qué dar explicaciones, y mucho menos frente a mis empleados. Ya ves, no tiene respuesta. Su guarura me sacó una pistola. Ella lo que quiere es desaparecerme para después extorsionar a tu madre y quedarse con la vecindad, con los terrenos, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Cuide sus palabras, señor Aguirre. Me está acusando de quererlo asesinar. Exacto, exactamente. Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer. Soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar.